Imagina por un instante que con una sola mirada haces temblar la voluntad de los que te rodean, que cada palabra tuya se vuelve una orden silenciosa que se cumple antes de que el eco de la duda siquiera nazca. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos líderes, desde los príncipes renacentistas hasta los CEOs de hoy, convierten cada gesto en una señal que los demás interpretan como ineludible? Hoy, bajo el velo de la noche, te revelaré los 5 mandamientos que forjan un aura impenetrable, porque el poder no es accidente, es ciencia. Soy tu mentor en las sombras, guardián de los secretos que la historia me ha ocultado y que pocos se atreven a usar. Desde Maquiavelo hasta los titanes de Silicon Valley, todos han aplicado estas leyes sin que nadie lo note, y tú también puedes hacerlo. Desglosaremos cada ley en 3 partes: el nombre de la técnica, el mecanismo psicológico que la sustenta y un ejemplo práctico que podrás aplicar de inmediato. Si este viaje al poder te parece intrigante, dale like ahora. La energía que generas alimenta la sombra que te guiará. Sin más preámbulos, adentrémonos en la primera ley que cambiará tu percepción del dominio. Primera ley, la del reflejo inverso. El nombre ya sugiere que debes convertir a tus opositores en un espejo de sí mismos. El subconsciente percibe la simetría como señal de confianza. Al invertir sus emociones, provocas una disonancia cognitiva que los obliga a alinearse contigo para restablecer la coherencia interna. En una reunión, si alguien muestra resistencia, replica sutilmente su lenguaje corporal con una ligera exageración. El adversario, sin saberlo, sentirá que tú compartes su estado y para evitar el conflicto interno, cederá a tu propuesta. ¿Alguna vez has sentido que al reflejar a alguien, éste te entrega la llave de su resistencia? Esa pequeña maniobra es la base de un dominio silencioso. Pero reflejar es solo la superficie. La verdadera manipulación yace bajo la corriente del control de la percepción. Segunda ley, el dominio del marco narrativo. Conviértete en el autor invisible de la historia que los demás viven. Nuestro cerebro organiza la realidad en relatos. Al reescribir el marco impones una primacía que dirige la atención y, por ende, la acción. Al presentar un proyecto, comienza con una anécdota que encarne el dolor que tu solución alivia. Así, la audiencia no evalúa la idea, sino la salvación que promete. ¿Qué pasaría si pudieras decidir cuál será el villano y cuál el héroe en la mente de tu interlocutor? Si ya visualizas el poder de una narrativa bien tejida, cuéntame en los comentarios cuál historia te gustaría reescribir. Cuando el marco está bajo tu control, el siguiente paso es seducir la atención mediante la urgencia estratégica. Tercera ley, la del grito silente. Se trata de crear una ausencia que hable más que cualquier discurso. El cerebro humano responde de forma automática a los vacíos. Cuando dejas un espacio deliberado, el oyente llena ese hueco con tus propias expectativas, alineándolas con tu intención. En una conversación importante, plantea una pregunta y luego guarda silencio durante varios segundos. Ese silencio se vuelve un espejo que refleja la inseguridad del otro, obligándolo a buscar en su interior la respuesta que tú ya sabes cuál será. ¿Has notado cómo el silencio puede ser más intimidante que la palabra más fuerte? Usa ese sonido vacío como arma y verás cómo la gente se inclina antes de que tú siquiera levantes la voz. Si esto está abriendo tus ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue es aún más peligroso. Cuarta ley, la del eco de la autoridad. Consiste en proyectar la ilusión de respaldo institucional sin necesidad de una institución real.
El mecanismo radica en el gatillo emocional de la legitimidad. Cuando el cerebro detecta señales de autoridad, reduce la crítica y aumenta la obediencia. Lleva contigo un objeto simbólico, como un libro antiguo o una insignia discreta, y colócalo mientras hablas. Ese pequeño detalle activa la percepción de que perteneces a una élite intelectual. Por ejemplo, al negociar un contrato, coloca discretamente una placa con tu nombre y un título exagerado. La otra parte sentirá que está frente a un experto reconocido y tenderá a aceptar tus términos. ¿Qué tan fácil es ceder ante la apariencia de poder? Recuerda, la verdadera autoridad se construye en la mente del observador, no en la realidad externa. Quinta ley, la del fuego interior. Es la capacidad de proyectar una energía emocional que incite al miedo y al deseo simultáneamente. El mecanismo psicológico combina la activación del sistema límbico, que busca la supervivencia, con la liberación de dopamina, que premia la búsqueda de recompensas. Cuando hables de tus objetivos, alterna entre describir amenazas inminentes y ofrecer soluciones gloriosas que solo tú puedes proporcionar. En una presentación, menciona primero la catástrofe que sucederá si no actúan. Luego revela la visión triunfal que se alcanzará bajo tu guía. Esa montaña rusa emocional deja a la audiencia sin aliento, dispuesta a seguirte para evitar la caída y alcanzar la cima. ¿Te imaginas el efecto de provocar esa dualidad en cada interlocutor? Si este conocimiento resuena contigo, dale like y comparte la sombra con quienes buscan el mismo dominio. Ahora que has descubierto las primeras 5 leyes, el camino hacia un aura que doble a la gente a tu voluntad se vuelve más claro. En la siguiente parte desvelaremos la técnica más peligrosa, la que permite convertir la duda ajena en obediencia absoluta. Mantente atento, porque la verdadera maestría se revela solo a quienes se atreven a cruzar la última frontera del control. La sexta y más temible de las leyes que guardo bajo el velo de la sombra es la del vacío de duda. Imagina que, frente a una decisión crucial, el interlocutor siente que le falta la pieza esencial para completar el rompecabezas. Ese hueco, esa incertidumbre latente, es el combustible que tú puedes encender para que la única salida que perciba sea seguir tus indicaciones. El mecanismo psicológico se sustenta en la aversión innata al desconocido. El cerebro humano, ante la amenaza de lo incierto, activa una respuesta de búsqueda de seguridad que se traduce en una dependencia automática del agente que ofrece la solución. Cuando tú mismo insertas una duda sutil, como una pregunta que parece inocente, pero que desestabiliza la convicción del otro, creas un vacío que solo tú puedes rellenar. La clave está en no revelar la duda como una inseguridad propia, sino como una inquietud externa que requiere una guía experta. Un ejemplo práctico sirve mejor que cualquier teoría. Supón que estás negociando una alianza estratégica con un potencial socio. En lugar de lanzar una afirmación rotunda sobre los beneficios, plantea una pregunta del tipo: ¿te has preguntado cómo podrían afectar los cambios regulatorios próximos a tu modelo de negocio? Esa interpelación introduce la sombra de la duda, y de inmediato el interlocutor buscará en ti la claridad que anhela. Cuando ofreces una respuesta estructurada, presentas un plan de contingencia que solo tú controlas, y el otro, deseoso de cerrar la brecha de incertidumbre, aceptará tus condiciones sin percibir la manipulación. Pero la mera inserción de la duda no basta. La verdadera maestría radica en combinar este vacío con los 4 pilares que ya has dominado. El reflejo inverso, el dominio del marco narrativo, la autoridad simbólica y el fuego interior forman una red que amplifica el efecto del vacío de duda.
Cada vez que la incertidumbre se introduce, el reflejo inverso refuerza la sensación de que el otro está alineado contigo. El marco narrativo dirige la historia hacia la solución que ofreces. La autoridad simbólica legitima tu posición como la única fuente fiable. Y el fuego interior enciende la montaña rusa emocional que mantiene la atención atrapada en tu discurso. Cuando todas estas fuerzas actúan al unísono, el aura que emanas se vuelve prácticamente impenetrable. Ahora bien, la gran pregunta que debes hacerte es: ¿hasta dónde estás dispuesto a llevar este poder? No es un secreto que el conocimiento sin ética puede convertir a cualquier individuo en un tirano de la sombra, capaz de despojar a los demás de su propia voluntad. La verdadera maestría, como todo arte refinado, exige un equilibrio delicado entre el uso estratégico y la responsabilidad moral. No pretendas que la gente se doble a tu voluntad por simple imposición. Busca que lo haga porque reconoce en ti la única brújula capaz de guiarla a través del caos. Si hasta aquí has sentido que cada palabra resuena como un latido en tu propia ambición, te invito a que compartas en los comentarios cuál de estas leyes ya habías descubierto y cuál te parece la más desafiante de aplicar. Tu experiencia puede servir de espejo para otros buscadores de poder y a la vez reforzar tu propio entendimiento. Recuerda, la sombra no se alimenta solo de la curiosidad, sino también de la interacción. Si este viaje ha despertado en ti la sed de conocimiento, regálame un like. Esa energía sutil que emites refuerza la llama que ilumina los rincones más oscuros del saber. Y si deseas seguir explorando los recovecos del control mental, suscríbete al canal. Allí encontrarás los próximos 7 secretos que completarán el círculo del dominio absoluto. En la penumbra de la historia, los grandes líderes nunca dejaron que la duda los paralizara. La transformaron en su aliada más poderosa. Tú ahora posees la herramienta. Depende de ti decidir si la usarás para construir puentes de influencia o para derribar muros de sumisión. La elección está en tus manos, pero la sombra siempre observará. Así que, querido aprendiz, avanza con cautela, pero avanza con determinación. El aura que buscas no es un mito, es el resultado de aplicar con precisión cada una de estas leyes. Cuando logres que la gente se doble a tu voluntad, sin que perciban la cadena que los sujeta, habrás alcanzado la verdadera esencia del arte maquiavélico. Hasta la próxima, donde desvelaremos la última pieza del rompecabezas del poder. Mantente alerta, porque la oscuridad siempre guarda un nuevo truco bajo la manga.